Cuando ustedes vayan a Mateo 28, en sus Biblias, obviamente, que deben tener en físico también. Si no, acá al frente hay una librería, mira, ahí abajo está. Pueden comprar una Biblia. Si es que no tienen, pero yo sé que ustedes tienen. Mateo 28, 19, y creo haberlo puesto así, mira. Pero lo he puesto solamente para la persona que tienen buena vista. Así que se los voy a leer. Mateo 28, 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las... Ok. Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que se les he dado. Y tengan por seguro esto, y es una promesa, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esta es una promesa de parte de Dios, ¿ok? Y básicamente en esto se basa la temporada M28-19. Vayan y hagan discípulos, ¿ok? ¿Amén? Entonces esta es una misión, por eso se llama la misión continua. Y si ustedes han visto el video que hemos estado pasando durante estas semanas, hemos visto una Liz recontra joven y bella. Ahora está bella, como siempre. Y hemos visto ahora la misión continua. Ese video que vieron es de hace 11 años. ¿Ok? No quería decirlo, pero sí, 11 años. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Y los videos actuales de esta época, cuando todavía no existía ni Anira, ni el proyecto de Anira, ni en las oraciones todavía. O de repente las oraciones así, ya que lo confirme Liz. Bien. Entonces, esta es una misión que tenemos de hace más de 2000 años. No es una misión que viene de hace 11 años, viene hace de 2000 años. O sea, estas fueron las palabras de Jesús para cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, en esta temporada no solo vamos a continuar con esta misión, sino que también vamos a fundamentar nuestra vida en esta misión. Por eso hemos estado viendo pues, fundamentos a lo largo, hemos visto el bautismo, hemos visto el arrepentimiento, los dones espirituales. Entonces, básicamente es importante tener. Hoy vamos a hablar sobre un tema especial donde se fundamentan el resto de los fundamentos. ¿Ok? Y es tan importante porque es la palabra de Dios. Pero no es lo mismo leer la palabra de Dios que tener hambre de la palabra de Dios. ¿Ok? Hoy ya vamos a hablar del hambre espiritual. Así que para eso les puedo pedir que me acompañen en una oración pequeña para comenzar este mensaje de parte de Dios. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que puedas hablarnos como tus hijos. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos saber que quieres hablarnos, Señor. Queremos poder estar receptivos, Señor, receptivos, sensibles a la palabra, a tu voz, Señor. Queremos darte gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Amén. Y amén. Muy bien. Ok, lo que he escrito acá no necesariamente está en concordancia con lo que van a ver atrás. Así que voy a continuar de acuerdo al Espíritu. ¿Ok? Ok, entonces, hay una relevancia en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la relevancia en la palabra de Dios? Obviamente porque es el registro de lo que Dios ha dicho y la referencia con la cual medimos otras revelaciones que recibimos. ¿Ok? Esta es una definición que he encontrado por ahí, que evidentemente la Biblia no es la única vez que Dios habló. O sea, ustedes ven acá, lo conocemos como la palabra de Dios, pero no es como que lo único que Dios habló, ¿no? Porque hemos visto ya a lo largo de la Biblia nos menciona que hay diferentes maneras en las que Dios habla, ¿ok? O sea, Dios habla más aún de los 66 libros que tenemos acá registrados, que dicho sea de paso, estos 66 libros fueron inspirados por Dios para que quede registrado, ¿ok? Y que quede registrado, digamos, esa referencia por la cual medimos la otra palabra. Entonces, si yo vengo a decirte, hey, tengo una palabra de parte de Dios, tú ya sabes con qué medirlo. ¿Con quién? Con la Biblia. Entonces, yo no puedo venir a decirte, hey, esta es de parte de Dios. Sí, cuando tú ves a la palabra de Dios, no necesariamente te dices. ¿Sabes qué? Tienes que estafar a la gente. Tenemos que hablar por debajo. Porque Dios me ha dicho que tú eres la elegida. Entonces, evidentemente Dios registró esto
Y cuando queda registrado, evidentemente, la memoria, no hay memoria que falle con esto. ¿Ok? Por eso Dios eligió esto, para registrarlo como la palabra de Dios. Ahora, ¿ustedes se acuerdan, o no sé si les ha pasado, yo sé que son cristianos de nacimiento, pero a mí me ha pasado en algún momento que Facebook me recuerda algunos posts que yo escribía hace 10 años, 9, 11, no sé, cuando escribía con mayúsculas y minúsculas, cuando me tomaba los primeros selfies así, y salía en el Facebook el aniversario número 8 de esta foto, algo así, ¿ok? Entonces, cuando queda registrado algo, entonces tienes, o sea, tú, yo ya lo había olvidado, pero cuando queda registrado, evidentemente tienes la potestad de poder revisarlo, ¿ok? Entonces, lo mismo con la palabra de Dios. Dios eligió a muchas personas, porque esto fue escrito a lo largo de casi 1500 años de diferencia, o sea, estamos hablando a lo largo de 1500 años. Entonces, Dios inspiró la palabra que hoy tenemos escrita. Sin embargo, cuando decimos la palabra de Dios, hablamos de algo mucho más complejo, y que vamos a verlo en diferentes citas bíblicas, donde la palabra de Dios la citan como creadora. ¡Plum! Espérame. Dice, Romanos 10:17, y es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Ok? Evidente, algo que he aprendido es que nosotros, una de las cosas importantes que a mí me ha ayudado muchísimo en mi caminar con Dios es memorizar la palabra de Dios. ¿Ok? Porque obviamente la palabra dice oír la palabra de Dios. No dice necesariamente la fe viene por el leer la palabra de Dios, dice por el oír. Entonces tú tienes que oír la palabra de Dios, y para poder oír tú tienes que hablar la palabra de Dios. A menos que sea mudo. Pero pues es oír la palabra de Dios a través de diferentes formas. ¿Ok? Cuando tú dices oír la palabra de Dios, yo te insto, te aconsejo que puedas hablar la palabra de Dios. No solamente diga y nada más. Generalmente cuando estoy en mis tiempos a solas, ¿no? Agarro y hablo en voz alta. Ustedes saben que tengo una vocecita un poquito alta. Y digo, mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Entonces empiezo a deletrear la palabra y empiezo a oír la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces la fe viene por el oír. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de varias cosas complejas que vamos a ver a continuación. La primera que se puede encontrar como referencia a la palabra de Dios es, si me ayudas, plin, ya está. La palabra de Dios como algo como la creadora. Y vamos a verlo en el versículo Salmos 33. Por la palabra del Señor fueron hechos, ¿qué cosa? Los cielos. Y todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Entonces la palabra la mencionan como la creadora. ¿Ok? ¿Qué otro tenemos? La palabra de Dios se hace referencia como salvadora, ¿no? El poder de la palabra como salvación. Y eso está en el versículo Hechos 6:7. La palabra crecía y el número, ¿no?, de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive, un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. Entonces, Reina Valera 2015, si tú lees en tu nueva versión internacional, nueva traducción viviente, la palabra de Dios crecía. Eso quiere decir que hacía referencia a que la palabra hacía multiplicar a los discípulos como salvación. ¿Ok? Y lo siguiente, la palabra de Dios tenemos con referencia como una persona. La palabra de Dios en el versículo 14 de Juan decía, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito. Y me doy la vuelta nuevamente. Entonces tenemos tres referencias y bajo este contexto la palabra de Dios es bastante compleja, ¿cierto? La palabra de Dios se puede, la mencionan en la Biblia como la creadora. Por la palabra fueron hechos los cielos. Y cuando tú lees Génesis, ¿qué dice? Cuando Dios
Y Dios hizo los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, vemos como Salvador y vemos como la palabra de Jesús, también en Juan 1:1. Bien, entonces, ahí viene la pregunta. Hay poder en esta palabra. Entonces, conociendo este contexto de la complejidad de la palabra de Dios, vamos a hablar un poco de la relevancia o la importancia de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es importante conocer la palabra de Dios? Evidentemente, la razón más importante es porque vamos a conocer a Dios. Yo puedo tener incluso si yo pudiese tener un club de fans si fuera famoso, ¿ok? Vamos a poner el ejemplo de los grandes artistas. Los grandes artistas tienen club de fans, ¿cierto? Los grandes artistas, los clubes de fans más importantes de, no sé, ponle un nombre, Bruno Mars y alguno de los artistas, ¿ok? Tiene club de fans. Y tú vas a la líder, ¿no? A la presidenta del club de fans y se sabe el nombre de su mamá, de su papá, de su primo, de su suegra, de su perro, de todo. ¿Cuándo fue la primera vez que cantó en un concierto en tal ciudad en tal mes? ¿No? Todos se saben. Evidentemente, puedes saber de la persona, pero no necesariamente vas a tener una relación con esta persona. Yo puedo decir muchas cosas de esta persona, pero a menos que yo no entable una conversación con ella, al menos que yo no esté con ella o ella me diga algunas cosas para yo conocer ciertos aspectos, no voy a poder tener o saber. Entonces, por eso es importante la palabra de Dios, porque nos hace, ¿qué cosa? Conocer a Dios, ¿ok? Entonces, aquí está, ahí está. La importancia de la palabra de Dios es conocer a Dios. En Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ahora, tú puedes conocer de Dios a través de la naturaleza, a través de lo que hay alrededor de la palabra misma lo dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios se perciben a través de lo que Él creó. Tú puedes ver los cielos, el mar, y puedes decir, sí. Yo conozco mucha gente que dice, sí, yo soy deísta. No puedo decir que este mundo tan complejo y tan perfecto a la vez es creado por una fuente inteligente, superior, ¿no? Entonces tú puedes conocer, obviamente. Entonces, hay cosas que son generales de Dios y puedes conocer ciertos aspectos de su poder, de su grandeza. Pero el carácter de Dios solamente vas a conocerlo cuando Él te revele a ti. Porque Dios mismo te habla. ¿Ok? Entonces, estudiar la palabra de Dios te hace, ¿qué cosa? Conocer a Dios. Ese es el meollo de estos últimos puntos. Entonces, si ya sabemos que la palabra de Dios te va a dar ese conocimiento de Dios, te va a dar una relación con Dios, entonces te vas a dar cuenta que esta es tu alimento espiritual. ¿Ok? La palabra de Dios es ese alimento espiritual. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Cuando nace un niño sano, ustedes pueden ver que nacen con un instinto, el instinto de succión se le llama. El niño nace sabiendo succionar, o sea, el instinto, tú le pones el dedito y está chupando, ¿cierto? No sé si han jugado con un niñito. Yo sí. Entonces, ellos nacen con el instinto que tienen. Entonces, pero si tú no desarrollas en él, este niño, el apetito, tú vas a seguir dándole la misma comida. Ahora, nosotros cuando nacemos de nuevo, también nacemos con un instinto. Cuando nacemos de nuevo en el espíritu, nacemos también con el instinto de querer más de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, y eso desarrolla el apetito.
Si tú no desarrollas el apetito, la disciplina de comer se te vuelve difícil. O sea, yo recuerdo cuando estaba pequeño, o de menor edad, yo recuerdo que no comía carne, ¿ya? Entonces, la escondía o tenía perrito y le daba perrito. Y yo recuerdo que una vez mi mamá me vio, pues. Y obviamente ella me orientó al costado de la chancla a comer carne. Entonces, hoy por hoy, tú me pones un lomo saltado, un oyuquito con charqui, varias cosas que puedan llevar carne y a mí me encanta. De hecho, cuando voy a otros países, lo que más extraño, y estoy seguro que a todos le va a pasar el día que salgan de su país, es que van a extrañar la comida. ¿Por qué? Porque se han adiestrado tanto a la comida, han desarrollado tanto el apetito de la comida nacional, que ahora anhelan más de esa comida, ¿cierto? Yo, o sea, me levanto, no es que alguien se levanta y dice, uy, se me ha provocado, o un árabe, ¿no? Alguien dice, uy, se me ha provocado un pollo a la brasa, cuando no conoce el pollo a la brasa necesariamente. Allá en Dubái sí comen, de hecho, es un dato curioso, pero voy al punto en el que nosotros nos adiestramos a eso hasta que empezamos a querer más. También pasa lo contrario. Si tú no te adiestras a comer, a tener ese apetito, entonces vas perdiendo. Recuerdo mucho, en mis épocas de soltero, que le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya soy todo un adulto responsable. Así que por favor, te voy a pedir que no me traigas desayuno a la cama. Eso pasó hace mucho, por favor. Entonces, o sea, las mamás son bastante amorosas con sus hijos, ¿ok? Mi mamá no tenía la culpa. Pero, entonces, yo vi que necesitaba como que esforzarme. Yo ya me veía casado en algún momento, ¿no? Entonces ya estaba un chibolito, 28, algo así tenía. Y dije, no, mi mamá ya no me puede estar dándole comidita ahí. Entonces yo soy adulto responsable. Mamá, por favor, no me lleves comida ni desayuno, por favor. Yo me voy a preparar. ¿Ok? Muy bien, hijo. Y era hora. Entonces, pasó lo que tenía que pasar. Este joven aprendió a dejar de tomar desayuno. Por un buen tiempo dejé de tomar desayuno y para mí empezó a ser normal. Me levantaba y no me levantaba con apetito de tomar desayuno. Dejé de tomar desayuno y por un buen tiempo era algo súper normal. Cuando iba a algún retiro y todos se levantaban con hambre, yo decía, ¿por qué? ¿Pero por tanta hambre tienes? No, sí, hay que comer, hay 4 panes. Y yo literal agarraba la mitad de un pan y estaba pujando, llenísimo. O sea, yo almorzaba después. Entonces, a esto voy en lo que viene al revés también. O sea, si tú no te acostumbras, o sea, tú no te adiestras en el hambre, en el apetito, también empiezas a perderlo. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando tú cuando tú te disciplinas en la palabra de Dios, quieres más, tienes más hambre espiritual, quieres más de la palabra de Dios, quieres seguir. Pero cuando tú empiezas a alejarte, a dejar de ir a tu grupo vida, a dejar de venir a tus servicios, a dejar de escuchar la palabra, incluso he podido ver cómo aún sirviendo, dejas de escuchar la palabra de Dios porque estás más concentrado en el servicio, en el que el sonido esté bien, en el que se pase bien el alfolí y todo eso, que te desconectas de lo que Dios quiere hablarte. Entonces cuando empieza a hacer eso más costumbre, ¡plum!, sin darte cuenta, tienes a una persona desnutrida. Y desnutrida espiritualmente. Yo no me desnutrí
pero estuve a punto de, estaba dañando mi salud. Lo mismo haces cuando dejas la palabra de Dios. O sea, empiezas a desnutrirte espiritualmente. Y empiezan a ver cosas que van a reflejar eso. Porque va a reflejarse en algún momento. ¿Qué se reflejaba en mí? Que estaba adelgazando de repente. O que me estaba dando sueño más seguido. O que, no sé, N cosas, me estaba enfermando más rápido. O anemia. Entonces, al nivel espiritual también te vas a dar cuenta cuál es, que ya no estás viviendo frutos, o que estás perdiendo ese tipo de cosas, estás perdiendo el hambre espiritual. Entonces, son como alertas, ¿ok? Entonces, tú tienes que estar muy atento a eso. Ahora, bien, lo mismo entonces, tener en cuenta cuando nosotros, aún siendo líderes, de Grupo Vida, aún teniendo discípulos, porque lo que vimos al inicio es vayan y hagan discípulos, y muchos de ustedes están yendo y haciendo discípulos, y amén, gloria a Dios, porque los discípulos son del Señor. Tenemos que entender que cuando una mamá anémica da a luz y le da de lactar a su hijo, le transmite, o sea, le puede estar enfermándose ella misma porque no está alimentándose bien. Y puede alimentar, y no necesariamente va a poder alimentar. He visto muchas mamás que han tenido que pasarle a otra mamá, a su hijo, ¿no? A lactar. Yo he visto varios casos en los que mamá, como estaba enferma, o estaba delgada, o estaba con algo de salud, tenía que prestarle su leche otra mamá. Entonces, es importante nosotros también, como líderes espirituales, también seguir alimentándonos de la palabra de Dios, seguir insistiendo en esforzándonos en la palabra de Dios, ¿ok? Bien, entonces el apetito también puede ser perdido si no desarrollamos ese instinto en nuestras vidas, ¿ok? Bien, no sé si puse acá, mira, ve, hay una dieta espiritual. Ya se las paso después. 50% de evangelios, 30% de profecías, 15% salmos, de repente 5% de cantares y estás enamorado. Siguiente diapositiva, por favor. Este es chiste para cristianos nomás. O los que leen su Biblia. Bien. No es suficiente con leer, sino ponerlo en práctica. ¿Ok? Ahora, de nada te sirve que tengas tu Biblia. Primero, nada sirve que tengas tu Biblia y no la leas. Segundo, de nada sirve que tengas tu Biblia, la leas y no la pongas en práctica. Lo importante que Jesús insistió es en que seamos oidores, pero que también seamos hacedores de la palabra. Amén. Y te voy a dar una recomendación, algo que yo hice, particularmente yo, o sea, desde mi punto de vista. Yo cuando comencé los caminos del Señor, entonces trataba de leer un libro, uno. No me afanaba con, ok, voy a hacer todo en 3 meses, me leo la Biblia completita. No necesariamente, si lo puedes hacer, genial, pero la idea es que tú puedas leerla y meditar en ella. ¿Okay? De hecho, la Biblia no dice sola lee la Biblia o lee la palabra. De hecho, dice oír, dice meditar. Entonces es importante que tú puedas meditar en la palabra de Dios. Entonces, yo te aconsejo si tú has de repente perdido ese músculo de poder, o esa costumbre, o esa disciplina de poder leer tu palabra. Te animo a que comiences con un libro. Yo comencé con Santiago. A mí me encantó ese libro, porque estaba, y me acuerdo haberle recomendado a aquel que me decía, oye, ¿con qué comienzo? Pues Mateo, y después sigo a Lucas, y después, no sé, sigo a Juan, y no sé, y ¿qué sigue después? O no encuentro la hilación. Y le digo, no es como un capítulos de Netflix que tienes que ver consecutivos. Tú puedes leer la palabra de Dios, tú puedes leer cada uno de los libros independientemente, ¿ok? Y puedes encontrar, porque son cartas, ¿ok? Es un libro histórico, son cartas. Estas cartas tienen un mensaje.
Y cuando tú empiezas a rumir la palabra de Dios, empiezas a meditar en ella, te vas a dar cuenta que tienen mucho, pero mucho poder en tu vida. Yo comencé con uno de los libros y en este libro de Santiago encontré muchos versículos que me ayudaron en mi vida personal. Yo recuerdo haber sido una de las personas con el léxico más vulgar que hayan podido escuchar. Y gloria a Dios que estoy parado aquí, de verdad. No se imaginan cuán difícil fue para mí ver atrás y poder entender que no es por mis fuerzas o por mis méritos el que yo esté hoy día acá, sino por la gracia de Dios. Porque si ustedes me conocían, y de hecho hay personas que me conocieron cuando yo era así, se dan cuenta que yo soy una persona totalmente diferente. Aunque sigo siendo la misma persona, soy una persona totalmente diferente. De hecho, pude predicarle a un amigo, y este amigo cuando me vio y le conté mi testimonio, seguía siendo la misma persona, pero con algo distinto. Me dice, ¿tú tienes algo? ¿Qué ha pasado contigo? Eres igualito, pero como que... ¿Y dónde quedaron las lisuras, el doble sentido? Pero sigue siendo gracioso, pero como que no entiendo. Entonces le dije, mira, ¿quieres que te enseñe? Ven, mira. Y empecé a enseñarle la palabra de Dios, empecé a hablar de Dios, empezó a entrar a la palabra de Dios. Yo sigo orando por cada uno de aquellas personas que me conocieron en su momento, que no necesariamente di un buen testimonio en su momento, pero que hoy ha ocurrido un milagro en mi vida y que hoy pues puedo hablar a través de mi vida de Jesús. Y puedo ir y seguir haciendo discípulos, lo que me manda la palabra de Dios, lo que he podido descubrir la palabra de Dios, es que ir a ser discípulos a todas las naciones. Yo quiero que tú puedas, el día de hoy, creo que hay una sesión de grupos, no sé si me confirman. Hay una sesión de grupos, de práctica. Mira. Ok. Yo quisiera hacerlo súper rápido. ¿Ya? Solo 4 minutos, ¿te parece? Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo, ¿ok? Ok. Señor, quiero agradecerte por tu palabra. Padre Celestial, quiero pedirte, Señor, que en este tiempo nos ayudes a poder animarnos los unos a los otros. Te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón, Señor, aquello que es importante, Señor, para nuestra vida. Padre Celestial, tu palabra es importante, Señor. Aún si nos hemos alejado de ella, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú quien ponga de nuevo, Señor, ese anhelo, ese hambre espiritual, Señor. Papito lindo, te pido en este tiempo, Señor, que puedas hablarme a mis hermanos, Señor. Y en este tiempo de práctica, Padre Celestial, podamos entender, Señor, qué nos hace falta, Señor, para seguir, Padre Celestial, tu mandato, para seguir, Señor, tus planes, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.